Señor Jesucristo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te amamos, mi Dios, bendecimos, exaltamos tu nombre y declaramos, Señor, tu hermosa presencia, Padre, y que aún en estos medios de comunicación, Señor, tú te glorificas, Padre. Toma control, Señor, de los elementos técnicos, mi Dios bendito. Te pedimos seas tú con todos y cada uno de nosotros, mi Dios. Y queremos, Señor, pues recibir de tu bendición, recibir de tu palabra, Padre bendito. Y pues guía cada pensamiento, cada palabra, cada frase que digamos, Señor, que sea de acuerdo, Señor, a tu perfecta voluntad y que sea para el propósito que se ha trazado para esta ocasión de recibir bendición. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre bendito. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Te amamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Pues sean bienvenidos mis hermanos a esta sala de videoconferencia. Reciban un fuerte saludo. Estamos ubicados en este momento en la iglesia. Tenemos algunas personas aquí, respetando todas las recomendaciones de seguridad, guardando la sana distancia, y estamos transmitiendo desde la iglesia. Es la primera vez desde la pandemia que estamos aquí reunidos. Entonces, pues esta es una primera de unas subsecuentes que pronto habremos de abrir, ¿no? Pero bueno, siempre respetando las normas de seguridad y sobre todo pues cuidando la integridad física. Y es interesante esto porque el tema que yo hoy quiero compartir con ustedes tiene por título Salud Espiritual. Amén. Entonces, pues vamos a empezar con este tema. Quiero aprovechar antes de empezar, pues mandar saludos a mis hermanos que me están escuchando. Sabemos que nos escuchan desde Estados Unidos, desde Colombia, desde el norte de México, desde el centro de México. Si hay algún otro hermano que esté por ahí, que sea primera vez que se integra a esta sala de videoconferencias, pues recibo un fuerte abrazo y una grande bendición en Cristo Jesús. Damos muchas gracias, pues, a todos y cada uno de ustedes que están escuchando. Amén. Entonces, entremos en el tema. El tema es salud espiritual. Y no vamos a salir de la línea que hemos trazado desde hace 2 semanas. Hemos estado hablando de los cimientos de la novia. Recuerde usted que la novia esposa se ve reflejada en una ciudad que se le dice la Nueva Jerusalén. Estamos hablando del libro de Apocalipsis, capítulo 22. Entonces, 21 o 22, no recuerdo exactamente, pero estamos hablando que esa novia esposa, ese grupo de hermanos y hermanas en Cristo Jesús que dan la estatura para alcanzar ese nivel y ser novia y esposa de nuestro Señor Jesucristo, pues ahí en esa ciudad se ven reflejados 12 cimientos. A la fecha de hoy hemos hablado de 6 cimientos, que son los cimientos del muro que rodean la Nueva Jerusalén. Y voy a hacer simplemente un breve resumen de esos primeros 6 cimientos para entrar en los nuevos que hoy quiero compartir con ustedes. El primer cimiento es jaspe, que representa la autoridad. Recuerda que el jaspe es una piedra multicolor que para que aflore todos los detalles y las características tiene que ser pulida. Una vez pulida, aflora toda esa riqueza y esa belleza multicolor en detalles, y tiene que ver con autoridad porque es un reflejo también de la túnica que en su momento tuvo José, y que después José, usted sabe la historia, se volvió la máxima autoridad y gobernante de todo Egipto y de reinos de alrededor. El segundo cimiento es el zafiro, que el zafiro, conforme a la definición de la palabra hebrea, zafiro es una piedra que se utiliza para marcar, para rayar, para hacer una insignia, una inscripción. Entonces, pero ese zafiro tiene que ver, porque recuerde usted que se hizo una grabación en la diadema que tenía el sumo sacerdote o los sacerdotes, que decía santidad a Jehová. En ese sentido, el zafiro representa ser marcados, apartados para Dios. Y esto designio pues viene desde el trono de Dios, porque el trono de Dios viene representado por un zafiro. El tercer
elemento o piedra gema preciosa es la famosa calcedonia, que la calcedonia literalmente significa parecido al cobre. Ajá. Es un elemento mineral que pulido, tallado, tanto en su parte etapa pulida y en su etapa natural, pues tiene mucha semejanza con el cobre. Ahora, hablando ya propiamente del cobre, el cobre es un material incorrupto, o sea, por eso se utiliza mucho en las tuberías, por eso se utiliza en muchos hospitales. De hecho, a raíz de la pandemia que estamos viviendo, en muchos lugares, en muchos países, hospitales, se están implementando ya artículos con cobre en las manijas de las puertas, en las llaves, en los elementos quirúrgicos. ¿Por qué? Porque la bacteria o las bacterias, al contacto con el cobre, hay bacterias que mueren a los minutos, 2, 3 minutos. Entonces, es un antiviral. Aparte, el cobre es un buen conductor de electricidad, un buen conductor ¿cómo se llama? De condición térmica. Entonces, y obviamente también se utiliza para fluidos en agua. Y estamos hablando que el cobre en ese sentido, pues nosotros debemos ser conductores de bendición, conductores de bendición de parte de Dios. Bueno, este es un resumen, vaya al tema en específico. El tercer cimiento es la esmeralda, que al final la esmeralda tiene un corte particular de 8 lados en octágono, el 8 es reinicio, y también el color característico de la esmeralda es el verde, que entonces, si estamos hablando 8 como reinicio y el verde que tiene que ver con el verde del follaje, pues estamos hablando de un reverdecimiento o un reinicio continuo y constante. El quinto cimiento es la cornalina o sardio, que tiene las características de ser semejante a la carne o color carne. Y ya en el contexto espiritual implica, porque este cimiento está dentro de los fundamentos de la novia esposa, la ciudad Nueva Jerusalén, pues habla de que la novia esposa va a ser una sola carne con nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de una sola carne, la palabra carne tiene que ver con evangelio. Tienen que ser un solo evangelio o buenas noticias. La palabra carne viene de una palabra hebrea que significa buenas noticias, y el evangelio son buenas noticias. No lo comenté en su momento en el video, pero ¿por qué la palabra carne tiene que ver con buenas noticias? Pues es obvio que en esos tiempos bíblicos, cuando no había alimento, el papá salía a cazar, a buscar la comida, y obviamente hay veces que se pasaba días o semanas. Entonces, imagínense, después de una ausencia de días o semanas, y a lo lejos se ve el papá con el venado, con la pieza que cazó, pues todo el mundo se ponía contento y feliz. Buenas noticias. Entonces estamos hablando de que tenemos que ser una sola carne con nuestro Señor Jesucristo, y eso le va a corresponder a la novia esposa. El sexto cimiento es lo mismo que la cornalina o sardio, nada más que tiene unas vetas blancas de onis. Ajá. Entonces son destellos, rayitas, coloridos de vetas blancas. Y esas vetas blancas, pues estamos hablando de humildad, de sencillez, de pureza. Entonces es lo que se le añade a esa cornalina, a esa carne, hablando a ese evangelio. Siempre tenemos que vivir en humildad, en sencillez y en pureza. Amén. Ok, pues ya hice el resumen. Si hubiera hecho este resumen, me hubiera evitado 2 temas. Amén. Ok, hoy vamos a ver 2 nuevas piedras. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 20, se habla de los cimientos 7 al 12. El séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto y el 12º amatista. Ajá. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 20. Pero para fines de mi exposición, yo voy a invertir en este momento el orden, porque me va a servir para la exposición. Ahora, aquí quiero aclarar algo. Depende de la versión que usted lea. En algunas versiones usted se va a dar cuenta que en ocasiones ponen otras piedras. Pero como yo me estoy yendo directamente a la definición
al original en griego, pues ahí no hay pierde. Entonces, por eso en esta tabla que usted está viendo, yo le pongo adelante los números strón. El que corresponde al crisólito, berilo, topacio, crisopraso, jacinto y amatista, con su respectivo número strón. Y le decía que para fines de mi exposición, yo voy a invertir un poquito esta orden porque me sirve a mí para la exposición. Y voy a hablar del 10, que es el crisopraso, y del 7, que es el crisólito, que son es el tema que hoy vamos a tocar. Y el crisopraso tiene como número strón 55-56 de la parte griega del diccionario, y el crisólito tiene 55-55. Y ya aquí, tan solo para entrar en este tema, usted se da cuenta que si hablo del crisopraso y hablo del crisólito, en cuanto al número strón, pues nada más es un número la diferencia. Entonces quiere decir que estos dos elementos son de alguna manera muy similares con algunas características diferentes. Amén. Entonces, vamos a empezar con el crisopraso, y que es de la concordancia Strong el número 55-56. Y ahí usted tiene la definición, rusoprasos. Y es bien interesante, esto es lo que me fascina de la Biblia, que estamos hablando de una piedra preciosa, estamos hablando de una gema, estamos hablando de un mineral, pero vea cómo es interesante cuando las definiciones, porque resulta ser que esta palabra crisopraso, pues significa también puerro. Y bueno, es una gema verde amarillenta. Entonces está entre un color verde amarillo. Pero note por favor lo interesante, que debido al color verde amarillo, pues le dicen que es un puerro. Bueno, a lo mejor algunos nos dicen, ¿y qué es eso de un puerro? Bueno, las amas de casa seguramente lo conocen porque al final es un vegetal. Siguiente. Y ahí lo que usted va a ver, pues es un puerro. Lo que usted está viendo es un puerro. Pues es un vegetal. Y es interesante porque a la piedra preciosa le dicen, también significa puerro. O sea, entonces, cuando usted en una ensalada de vegetales o en una sopa de verduras le pone esos trocitos de puerro, bíblicamente usted le está poniendo trocitos de crisopraso, conforme la definición. Bueno, ¿esto por qué es? Es por el color verde amarillento. Lo que usted está viendo en la parte izquierda es el puerro, ese color característico verde amarillo, y lo que usted ve en la derecha es una piedra de puerro, no con tanto pulimiento, un pulimiento muy somero, pero se alcanza a notar ese color entre verde y amarillo. Por eso es que dicen que pues el crisopraso, pues también esa misma palabra se traduce puerro. Ahora, en la siguiente, pues ahí sí ya se ve con mucha claridad el color verde amarillo, dependiendo la tonalidad, y que es y si nos vamos a la siguiente, pues ahí está la comparativa ya de una piedra preciosa crisopraso ya completamente pulida. Y fíjese, pues ahí está, es el mismo color, verde amarillo. Entonces, esto es lo bonito de la palabra de Dios, cómo las cosas Dios las va mostrando, pues para que nosotros podamos entender. Entonces, cuando hablamos del 10º cimiento de la Nueva Jerusalén, crisopraso, que también implica puerro, pues estamos hablando de un vegetal, aparte de lo que es la piedra preciosa.
Ahora, usted dirá, y bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿Qué implica? Bueno, vamos a leer algunas características del puerro. Y yo creo que después de esta lectura, pues a lo mejor nos vamos a animar a consumirlo muchísimo más por sus características y sus bondades. Voy a leer algunos extractos de aquí. Dice, los vegetales son esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Es cierto que muchas veces descuidamos su ingesta y no los tenemos en cuenta. Cuando existen a nuestra disposición variedades saludables y fáciles de ingerir, como el puerro. Para mis hermanos carnívoros, pues a lo mejor no les va a gustar el tema, pero es una invitación para que consuman estos alimentos saludables y naturales. Dice, esta verdura es una de las más utilizadas en cualquier dieta de adelgazamiento. Y es que nos aporta grandes beneficios sin apenas darnos nada de grasa, algo que no debemos olvidar y que en Bitónica vamos a resaltar. Dice, como la mayoría de las hortalizas, el puerro está compuesto en un gran porcentaje de agua. Esto es lo que hace que apenas tenga grasa y calorías dentro de los nutrientes que nos aporta. A esto hay que sumar el poder depurativo que este gran contenido en líquidos le aporta y que es una de las mejores maneras de eliminar toxinas a través de la orina y lograr mejorar nuestra salud considerablemente. Entonces, fíjese, estamos hablando que el puerro para dieta de adelgazamiento es esencial. Todo aquel que quiere entrar en una dieta de, pues, bajar de peso, pues, debe de involucrar en su nuevo requerimiento de comida y dieta, pues, este vegetal. Pero aparte de eso, es un gran depurativo. Elimina toxinas que se van eliminando a través de la orina. Entonces, fíjese qué interesante. Claro, ahorita estamos viendo la parte biológica. De aquí lo tengo que trasladar a la parte espiritual. Bueno, vamos a ver. Sigamos leyendo. Dice, dentro del reino de los vegetales, el puerro es uno de los que menos contenido de hidrato que carbono tiene. Bueno, no voy a leer todo. Ya con usted con calma le dé pausa a su video y puede leer todas las características. Pero voy a leer el segundo párrafo. Dice, por encima de todo, el puerro destaca por ser un vegetal muy utilizado en dietas de adelgazamiento. Y es que entre sus propiedades y su bajo aporte calórico y nulo de grasas, hay que destacar las altas dosis de potasio que nos brinda y que nos ayudan a regular los niveles de líquidos del organismo, evitando la retención. Ya ve que es un gran problema hoy en día y sobre todo con nuestra forma de alimentar, cuando el organismo empieza a retener líquidos, entramos en graves problemas de salud. Entonces, el puerro, por su alto contenido en potasio, pues ayuda a regular esos niveles y evita la retención. Entonces, si usted está dando cuenta, pues estas bondades del puerro. Aparte, el puerro, por ser un vegetal y las características, tiene una alta dosis de fibra. Y la fibra sirve excelentemente para lo que es el estreñimiento. Y el estreñimiento, pues, es una enfermedad oculta y escondida que muchos médicos, nutriólogos, es causante de sinfín de enfermedades. Cuando tenemos problemas de estreñimiento, es probable que tengamos, a partir de eso, sin saberlo, un grave problema de salud, porque del estreñimiento, que al final es un foco de infección que está dentro del organismo, se derivan un montón de bacterias que corren a todo el cuerpo, al cerebro, a los pulmones y demás, por problemas de estreñimiento. Entonces, pues obviamente que si el puerro tiene altas dosis de fibra, pues es excelente. ¿Para qué? Contra el estreñimiento. Ok. Bueno. Espero que se anime a comer puerro o
trocitos de crisopraso. Pero bueno, para entenderlo de manera espiritual, yo creo que vale la pena hacer un contraste, porque si el puerro es efectivo para dietas de adelgazamiento, vamos a ver el lado opuesto. Vamos a hacer un contraste. Vamos a ver los problemas de gordura espiritual. Ajá. Y de esa manera vamos a poder contrastar los beneficios espirituales del crisopraso como piedra fundamento de la nueva Jerusalén, novia esposa. Jueces capítulo 3, versículo 12. Jueces capítulo 3, versículo 12. Dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón, el rey de Moab, reunió consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y fue y derrotó a Israel, y se apoderaron de las ciudades de las palmeras, Jericó. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Pero los hijos de Israel clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Bueno, aquí se nos narra cómo Eglón, rey de Moab, juntamente con Amón y Amalec, derrotaron a Israel, se apoderaron de las ciudades y los tuvieron bajo dominio y control durante 18 años. Y entonces fue por eso que Dios tuvo que levantar a un libertador llamado Ahod. La que sigue. Dice aquí: Ahod se hizo de una espada de 2 filos, de un codo de largo, y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa. Y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, y Eglón era un hombre muy grueso, rebosando de kilos. Yo creo que este Eglón, por lo que vamos a leer un ratito, tenía problemas de obesidad mórbida. ¿Saben lo que es la obesidad mórbida? Ya son esos gente que tiene este padecimiento y que sus pesos ya son de 200, 300 kilos para arriba. Ya es un exceso en demasía. Bueno, Jueces 3:18. Y aconteció que cuando terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo. En este caso, Ahod. Pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Y este dijo, guarda silencio. Y todos los que le servían salieron. La que sigue. Ahod vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo un mensaje de Dios para ti. Y él se levantó de su silla. Ahod alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre. Y la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura se cerró sobre la hoja. En otras versiones dice que la gordura cubrió la hoja. ¿Qué quiere decir? Pues, que era bueno, aquí en México decimos lonja o lonjas, no sé cómo se diga en otros lados. Eran tantos las lonjas o los pliegues, la gordura en exceso, que cuando Ahod mata a este Eglón, pues simplemente ya ni siquiera se vio
el puñal o la empuñadura, sino que todo quedó completamente cubierto y envuelto por la gordura de Eglón. Por eso le digo que probablemente Eglón tenía problemas de una obesidad mórbida. Dice, y la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre, y se le salieron los excrementos. Entonces quiere decir, pues que el cuchillo cortó los intestinos. Y al cortar los intestinos, pues todo lo que es el excremento salieron de auto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque estamos hablando, obviamente entendemos que este Eglón, pues en su dieta no había puerro. No comía puerro. O sea, nunca se sometió por cuestión de salud, pues a una dieta rica en vegetales y sobre todo al puerro. Ajá. Pero en el contexto espiritual, ¿qué quiere decir esto? Bueno, estamos hablando de Eglón, rey de Moab. Bueno, vamos a leer Jeremías 48:10. Dice aquí, maldito el que hace la obra del Señor con engaño. Maldito el que retrae su espada de la sangre. Otras versiones dice, maldito el que hace de la obra del Señor indolentemente. Maldito el que retrae su espada de la sangre. Reposado ha estado Moab desde su juventud. Ha estado tranquilo sobre su sedimento. No ha sido vaciado de vasija en vasija, ni ha ido al destierro. Por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. Cuando vemos cómo se define aquí a Moab, y hace rato vimos al rey de Moab, ¿qué implica en este caso Moab o el rey de Moab? Son las personas, son los cristianos, son las gentes que obran de manera engañosa, indolente, floja, tibia, apática, que no mueven un solo dedo, saben hacer las cosas pero no lo hacen. Y aquí hace, en este caso Jeremías, una comparación. Dice, son como esas vasijas donde hay vino y el vino suelta sedimentos. Ajá. Reposado ha estado Moab desde juventud. O sea, quiere decir que no se mueve. Siempre está tranquilo, quieto. No le gusta hacer absolutamente nada. No le gusta esforzarse, no le gusta trabajar. Siempre está de flojo, siempre está de apático. Pues obvio, personas así, pues ahora entendemos por qué Eglón, rey de Moab, que es hablando de la potestad, por qué Eglón, rey de Moab, pero era una persona obesa y mórbida. ¿Por qué? Porque pues era una persona que tal vez fue rey desde muy joven y pues todo lo pedía, todo se lo hacían, en nada se esmeraba, en nada se esforzaba y al final pues fue aumentando de peso. Ajá. Y entonces aquí está claramente una comparativa. Dice, reposado ha estado Moab desde su juventud. Ha estado tranquilo sobre su sedimento. No ha sido vaciado de vasija en vasija, ni ha ido al destierro. Lo que usted está viendo a mano izquierda, pues es una copa con vino, y ahí lo que se ve son las heces del vino, el sedimento del vino, que después ese sedimento del vino, si no se quita, después se fermenta, avinagra el vino, y de hecho el vinagre es el estado máximo del vino fermentado. Y usted ya sabe a lo que sabe vinagre o a lo que huele el vinagre. Entonces el vinagre es un estado de alta fermentación. ¿Por qué? Porque no se quitó el sedimento del vino, esas cositas que quedan después de la molienda. Ajá. Entonces, la que sigue. Sofonías 1:12 dice, y sucederá en aquel tiempo
que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que reposan como el vino en sus heces, los que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. Entonces hay gente que está reposada sobre sus heces, como un niño chiquito que no le han cambiado el pañal en un día o en 2 días. Y llega el niño chiquito y se sienta sobre el pañal y se sentó sobre sus heces. Gente floja, gente apática, gente medrosa, gente tibia, gente holgazana, gente que no mueve un solo dedo, que todo quiere que se lo hagan, que todo quiere que se lo traigan a él, que no quiere hacer el más mínimo esfuerzo, que nada más está acostado, sentado, viendo televisión, pegado al internet, no sale de ahí, encerrado. Gente que está bajo una potestad llamada Moab, bajo una potestad llamada Eglón. Cristianos espirituales flojos y holgazanes, con gordura mórbida, espiritualmente hablando, que pueden solucionar su situación, que saben hacer las cosas, pero que no las quieren hacer. Vinos que reposan asentados sobre sus heces. Y no dudo ni tantito que en ocasiones hasta sobre sus heces fecales. Entonces, los moabitas, cuyo rey es el rey de Eglón, que tiene problemas de gordura, que por cierto, si yo voy a la definición de la palabra gordo o obeso en hebreo, significa también necio. La palabra necedad también tiene que ver con gordura. Entonces, cristianos necios, que se les dice lo que tienen que hacer, no, pero lo quieren hacer a su forma y a su manera, que no toman consejo, que no toman criterio, que tercos, mórbidos espirituales, obesos. Estoy hablando en contexto espiritual, no en contexto físico. No quiero que me vayan a malentender, porque tampoco quiero que se vaya a tomar como un desprecio a la gente que tiene problemas de peso. Estoy hablando en un contexto espiritual. Pero bueno, también sabemos que pues para tener una buena salud física, pues debemos de evitar el exceso de peso. Eso es cierto. A eso hay que trabajarlo. Hay que comer puerro. Entonces, cuando hablamos de estos obesos espirituales, cristianos espirituales, pues es gente indolente. Sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es gente apática, flojerosa, tibia. Y obviamente pues representa una gordura u obesidad espiritual. Cuando, obviamente, aquí voy a hacer un contraste. Los obesos espirituales no pueden ser escuderos, pero ni de chiste. Para entrar en la estatura de escudero, tienen que bajar de peso. Tienen que quitarse un montón de cosas, terquedades, necedades, malos hábitos. Entonces, cuando yo lo veo de esta manera, ahora entiendo la bondad del puerro. Porque el puerro es un vegetal altamente efectivo
altamente efectivo para tratamientos de adelgazamiento, para desintoxicación del cuerpo, para eliminación del estreñimiento a través de la fibra, dígase heces. Ajá. Entonces, y hay gente que, pues desafortunadamente, hablando espiritualmente, está atorada, controlada a nivel ya espiritual por potestades de este estilo. Es gente que no hace absolutamente nada. Nosotros hemos conocido casos de personas que ustedes van a su casa y viven literalmente en medio de la basura. Literal, en medio de la basura. ¿Por qué? Porque no quieren limpiar. Y hacen su comida sobre la basura. Entonces ya, esos ya son problemas espirituales severos de una potestad llamada Eglón o Moab. Y entonces están sufriendo esta gente. Bueno, hay algunos que sufren, hay otros que están contentos y alegres en esta condición. Si eso lo trasladamos al ámbito de la iglesia, espiritualmente hablando, pues a la iglesia la tenemos que poner a hacer ejercicio, la tenemos que poner a dieta, le tenemos que dar puerro o crisopraso. Entonces, en el sentido contrario, ¿qué implica el puerro? ¿Qué implica el crisopraso? Pues lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Es gente que tiene anhelos, que tiene gozo, que tiene interés, que tiene presteza, que tiene vigor, fervor, que se esfuerza, que se esmera, que siempre tiene vitalidad, que siempre tiene ánimo. ¿Por qué? Porque siempre se está esmerando, esforzando fervientemente para servir con todo a su Señor, con todo a su iglesia. Es gente que espiritualmente no le gusta la obesidad espiritual, no le gusta estar quieta, apelmazada ahí en su lugar, sino que de continuo está batallando y es gente que siempre está presta. Pastor, ¿en qué le ayudo? Pastor, ¿qué hago? Esposo, ¿en qué te ayudo? Esposa, ¿en qué te ayudo? Cosas así. Hijos que siempre están prestos para hacer su tarea, prestos para trabajar, que hacen las cosas con interés, con ganas, con ánimo, con vigor, con fuerza, con alegría. Entonces, ahora entendemos por qué dentro de los cimientos de la Nueva Jerusalén, pues está el crisopraso. Porque obviamente la novia, una cosa sí les digo, la novia no es, no tiene excesos de kilos. Estoy hablando espiritualmente. No se me vaya a ofender. No tiene exceso de peso. Porque siempre está activa. Movida, decimos en México. Anhelante de servir, de trabajar, de hacer, de realizar, de conseguir. Porque lleva una buena dieta. Aquí viene lo interesante. ¿Y dónde conseguimos el puerro espiritual? Digo, si me estoy dando cuenta que ya tengo problemas de movilidad espiritual, voy a manejarlo de esa manera. Si ya tengo problemas de movilidad espiritual y estoy demasiado estático por ese exceso de peso espiritual, pues tengo que entrar en dieta, tengo que entrar en una salud espiritual, tengo que cambiar mi régimen alimenticio espiritual. Amén de que también debiera de cambiar el régimen alimenticio físico.
Adiós a esos trozotes de carne grasosa. Esas bolsas de pan que se come todos los días, que se avienta 3, 4 piezas. Ups. Amén. Amén. Entonces, pues debemos de entrar en una salud espiritual. Debemos entrar en un régimen alimenticio espiritualmente hablando. Iglesia, te tienes que salir a correr. Tienes que hacer este ejercicio, calistecnia espiritual. Ya basta de esos kilos en exceso. Al rato te va a dar un infarto. Ajá. Vas a colapsar. El día que te sale un chamuco, un demonio chiquito, pegas la carrera y a los 3 pasos ya te dio el infarto. Porque ya estás todo sofocado. Amén. ¿Dónde se consigue el crisopraso? ¿Dónde lo compro? ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde lo tallo? ¿Dónde lo pulo? ¿Cuántos quieren ser novia esposa? Pues la novia esposa no es floja. Perdón, pero se los tengo que decir. Hay que ir al gym, dicen por ahí. A los aeróbics. A la calistecnia. Amén. Uy, pastor, no, pues eso de ser novia no es para mí. Bueno, por eso hay una diferencia entre novia e iglesia. El que quiere ser novia, pues sabe lo que tiene que trabajar. Sabe lo que se tiene que esforzar. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver dónde lo conseguimos. Vamos a ver dónde conseguimos el puerro. Vamos a leer Números, capítulo 11, versículo 5. Dice aquí: nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Esto es cuando el pueblo de Israel ya estaba en el desierto. Él estaba en el desierto, y obviamente que en el desierto pues no se dan todas las cosas con la misma facilidad que en la ciudad. Entonces ellos pues obviamente estaban ya en el desierto, había escasez de agua, de alimento, y entonces aquí externan su nostalgia y su añoranza. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. Pues nada más imagínate, era el río Nilo que cruzaba toda la región del Nilo de Egipto. Pues entonces donde quiera que iban, pescado, dice gratis. Dice de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Oye, entonces comían muy bien, era una dieta buena. No mencionaron carne, no mencionaron carnitas, grasita, taquitos de suadero, conchitas, bolillitos, tamalitos, tortas, no. Fíjate, o sea que llevaban buena dieta. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Oye, pues comían bien, o sea, comían saludable. Pero bueno, aquí lo interesante es que está los puerros. Vamos a ver qué significa la palabra puerro, pero ahora en hebreo. En hebreo. La palabra puerro en hebreo es la 2682. Hatzir. Tal vez dice...
2682, Haxir. Dice, de lo mismo que 2681. Dice, del verdor de un patio, hierba, también puerro. Fíjate qué interesante. Del verdor de un patio, hierba, también puerro, y dice que viene de la 2681, Haxir, se pronuncia igual, que significa literalmente patio, morada, atrio. Entonces, pues resulta ser que el puerro, ¿dónde creen que los tenían los hebreos? En sus patios. Entonces, pues probablemente tenían patios grandes y lo cultivaban. Lo conseguían en el patio. Y por eso la palabra puerro viene de la palabra hebrea que significa patio o atrio. Entonces yo les preguntaba, ¿dónde conseguimos el puerro o el crisopraso? ¿A dónde tenemos que ir? A un patio. ¿Y cuál? A un atrio. Ahí está. Ahí es donde se daba, ahí es donde lo cultivaban muchos hebreos y también muchos egipcios. En los patios. Mira, entonces, pastor, pero hoy en día, espiritualmente hablando, ¿a qué patio tengo que ir? Bueno, no está fácil. Ya algunos lo están entendiendo. Antes de decirle a qué patio vamos a ir, Apocalipsis 21:20, antes de decirle a qué patio vamos a ir, ¿se acuerda que yo empecé con el 10 que era crisopraso? Vamos a ver ahora el número 7, que es crisólito, que es de la concordancia Strong, el número 5555, que de hecho yo le mencioné que de los números Strong, pues nada más es un número de diferencia. Entonces quiere decir que el crisólito es una variante del crisopraso, o viceversa. El crisopraso es una variante del crisólito. O sea, algunas características diferentes. Ok. ¿Qué es el crisólito? Bueno. Cuando yo me voy a la definición de crisólito, ahí está en la concordancia de Strong, el número 5555, dice piedra dorada. Dice que viene de la 5557. 5557 es oro. Entonces es una piedra dorada o piedra de oro. O piedra gema amarilla. ¿Se acuerda que yo le había dicho que el crisopraso era una verde amarilla? Pues el crisólito es amarillo. Por eso es una variante. Entonces resulta ser que el crisólito pues es oro. Ok. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? De hecho, si les muestro la siguiente, ahí lo que usted está viendo pues es la piedra de crisólito, ya la gema tallada, que es literalmente color oro. Es una piedra preciosa color oro, crisólito. Ya pasó a ser todo completamente oro, amarillo oro, y ya no tiene esas tonalidades verdes, amarillas. Bueno, fíjese qué interesante, porque ahí tiene crisopraso, que significa puerro, que significa dieta espiritual, benéfica, que evita la flojera, que evita la pesadez, la apatía, y que se consigue en los patios.
o atrios. Ok. El crisólito, pues literalmente es una piedra dorada o piedra de oro. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues al final, el crisopraso pues tiene que ver con atrio, porque es donde se consigue, donde se sembraba. Y el crisólito pues tiene que ver con oro, una piedra de oro. Entonces ahí tengo dos palabras muy características, atrio y oro. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué querrá decir? Siguiente. Lo que usted está viendo es el tabernáculo. Y en el tabernáculo, eso que ve en verde es el atrio. Todo ese atrio que está rodeado por esas mamparas blancas de lino representa el atrio. Ahí está. Y en los atrios, según la definición, es donde se daban ¿qué? Los puerros. Entonces, el crisopraso tiene que ver con atrio y es donde se daban los puerros. El crisólito es una piedra de oro, color oro o dorada. ¿Y dónde se ve el oro? Si yo le hago un acercamiento a la parte propia del tabernáculo ya, la tienda, todo el interior tenía elementos de oro. Las columnas, las vigas, las mesas, el arca, el candelabro, etcétera, etcétera, las basas, bueno, había mucho elemento de oro. Fíjese qué interesante entonces. El atrio es donde se dan los puerros o los crisoprasos. Y adentro la tienda propiamente es la que está llena de oro. Entonces, aquí viene la pregunta bien bonita y yo creo que ya es fácil entenderla. ¿Cómo le hago para tener salud espiritual? Pues debo de seguir lo que se me está indicando aquí. Crisopraso, crisólito, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Entonces, el crisopraso se vuelve atrio y el oro se vuelve lugar santísimo. Y de esa manera podemos entrar ¿a dónde? A la presencia de Dios. Si no tenemos esta secuencia, atrio, lugar santo, lugar santísimo, nunca vamos a tener salud espiritual. Debemos de tener esa comunión con Dios, debemos tener esa comunión con los hermanos, debemos tener esa comunión con todo mundo. Porque al final la meta es llegar al lugar santísimo, llegar a la comunión con Dios. Entonces, si yo no tengo hábitos de lectura de la palabra, hábitos de oración en la palabra, hábitos de buen testimonio de la palabra, hábitos de servicio en la iglesia y en la casa, pues lo único que estoy provocando es que me estoy volviendo un obeso espiritual. Y obviamente, pues no me activo, no trabajo, entonces yo debo de hacer un esfuerzo, debo de hacer un esmero por tener esa comunión, debo de hacer ejercicios espirituales. ¿Y qué mejor ejercicio espiritual que la lectura de la palabra? Ya lo sabemos, pero yo te pregunto, ¿cuántas veces lees tu palabra? Y deja de que la leas, ¿cuántas veces la aplicas? Te puedes saber los versículos de memoria, pero los vives. Debemos de tener hábito de oración de la palabra, lugar santísimo. ¿Y cuántas veces lo hacemos? Debemos de tener actos de servicio en la iglesia y en la casa. ¿Y cuántas veces lo hacemos? Por esa situación, no tenemos salud espiritual. Y en ocasiones, pues también, la salud espiritual
se refleja en una salud física deteriorada. Porque si ya hay un problema espiritual de una potestad Eglón o moabita, pues imagínense, gente sucia, holgazana, que no le gusta trabajar ni hacer nada para la obra de Dios. Esos no son novia. No van a llegar a la estatura de novia esposa. Por eso estos son de los cimientos, crisopraso y crisólito. Son los cimientos que identifican la salud espiritual de la novia esposa. Si implica que la novia esposa es activa, ferviente, anhelante, trabajadora, con ánimo, con fuerza, con capacidad, que siempre está buscando esa intimidad y esa presencia con Dios, que siempre se está esforzando, que en las mañanas hace sentadillas espirituales, que en la noche hace lagartijas espirituales, que a mediodía sale a hacer carrera de que es 100, 200, 500 metros, espiritualmente hablando. Le gusta mantener una vida espiritual sana. Amén. Entonces, y mi hermano, pues es obvio, si los atletas para tener esos cuerpos fuertes y ágiles, pues se fletan horas y horas en el campo de entrenamiento, en los gimnasios, pero eso debiera de ser también en el contexto espiritual. Ahí deberíamos de levantar pesas todos los días. Y te lo puedo decir de una manera bíblica, la palabra gloria es peso. Kabot en hebreo, peso, pesado. Pero pues queremos que la gloria de Dios sean globitos, que no cueste trabajo, que sea fácil, que sea cómodo. Entonces, no queremos hacer esfuerzo alguno. Ya tenemos que salir de esa monotonía, de esa pasividad. Claro, a lo mejor los que me están oyendo no todos están en esa condición. Qué bueno, mi hermano, Dios te bendiga. Tienes un crisopraso bueno, un crisólito, pero ¿y los que no? Que si tuviéramos aquí una balanza espiritual, a ver, súbase. A ver cómo andamos de exceso, de sobrepeso. Amén. Entonces, por lo menos los que apuntan para novia no tienen esos problemas. Tienen ese gozo, ese ánimo y esa energía espiritualmente hablando para estar en la obra y en los planes del Señor. Amén. Amén. Y amén. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y que nos ayude si es que acaso andamos excedidos en pesos que no debiéramos de tener. Que el Señor nos auxilie para entrar en un régimen de salud espiritual. ¿Ya viste la condición de Eglón? El rey moabita. Todo lo quería fácil. Todo lo quería cómodo. Nada que implicara esfuerzo. Nada que implicara trabajo, dedicación, fatiga, cansancio. Todo fácil y digerido.
Hay gente que en toda la semana no lee su Biblia. Y cuando llegan a llevar la Biblia a la iglesia, pues es cuando la abren. No sé, mi hermano. Si nos pusieran en una balanza espiritual, ¿qué diría esa balanza espiritual? ¿Qué marcaría la aguja de esa balanza? E insisto, no estoy hablando de una condición física. No estoy hablando de una condición física. Estoy hablando de una condición espiritual. ¿Dónde están esos cristianos que se esmeran, que se esfuerzan, que se fatigan, que se cansan para buscar las cosas de su Señor? ¿Dónde están? Esos cristianos que siempre están atentos y vigorosos para emprender cualquier señalamiento de nuestro Dios, cualquier encomienda. Hay cristianos que ya les ha dado infartos espirituales. Comen puro producto chatarra. Puro alimento chatarra. Te voy a decir algo. A lo mejor te vas a molestar. A lo mejor te vas a molestar. Pero hay gente que la única Biblia que lee son los WhatsApp que le mandan. Son las únicas porciones bíblicas que leen. El cromito con el versículo. Sustituyeron la Biblia por su versículo. No, pastor, pero es un devocional diario. Sí, está bien. Esas simplemente son unas cuantas vitaminas. Tienes el mejor alimento. Se llama palabra. La iglesia ya se le olvidó comer sanamente. Teniendo el mejor alimento y no lo aprovecha. Somos como esa mujer sirofenicia que quería que sanaran a su hija. Quería que sanaran a su hija y se postró a los pies de Jesús. Y Jesucristo le dijo, no está bien dar a comer el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer respondió, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Bien por la sirofenicia, excelente por la sirofenicia,
Y los hijos, teniendo el pan, teniendo el alimento completo, comiendo frituras, charritos, gansitos, chocorroles, papitas, chetos, paletitas, dulcecitos espirituales. Gran parte de la iglesia tiene sobrepeso, ¿eh? Mucha iglesia tiene sobrepeso. Hay que cambiar la dieta espiritual. Hay que hacer ejercicios. Calistecnia espiritual. Y todos. El que les está hablando, los que me están escuchando, en mayor o menor grado tenemos, algunos tienen gramitos de más, pero hay otros que ya tienen buenos kilos de más. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Te pedimos perdón porque somos como ese Moab que hemos actuado indolentemente. Sabemos lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Hemos sido tibios, apáticos, faltos de interés por el evangelio, por tus cosas. Y se ha deteriorado nuestra salud espiritual. Nos fatigamos con cualquier cosa. Nuestras venas espirituales, dice la Escritura, que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Pero ¿cómo andarán nuestras venas espirituales? Chorritos de agua viva. Señor, perdónanos, Padre. Queremos tener un verdadero fundamento, un crisopraso, un crisólito. Vivir ese tabernáculo en el nombre de Jesús. Y si hay alguno de nosotros que tuviera una opresión espiritual de un espíritu Moab o Eglón, Señor, le reprendemos en el nombre de Jesús. Que salga, Señor, de esa apatía, de esa flojera, de esa tibieza. Que se empiece a tallar ese crisopraso y ese crisólito. Que se mejore nuestra salud espiritual para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos, Padre, a hacer el esfuerzo nos vamos a cansar, es cierto. Nos vamos a fatigar, así es. Pero hay una grande recompensa, Señor. En el nombre de Jesús. En ese precioso nombre, Señor, te damos muchas gracias, Padre. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Padre. Te amamos, Señor, te bendecimos y te exaltamos. En Cristo Jesús, Señor. Oh, Shitsikaya Mamashi. Y perdónanos por ser negligentes. Tal vez nos hemos pasado una vida sin esforzarnos para ti.
En el nombre de Jesús, Señor. Te damos muchas gracias, mi Dios. Toda la gloria, Padre. Toda la honra, Señor. Toda la alabanza, mi Dios. Amén. Y amén.